recibir a nuestro siguiente invitado. Es Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Estamos pendientes hoy mirando a esa confesión de Merkel, ahora silenciada, aquella canciller de Alemania. Los acuerdos de Minsk estaban diseñados para no cumplirse, mientras que la OTAN quería armar a Ucrania. ¿Qué se destila de esas palabras de la predecesora de Scholz? Bueno, Eva, unas palabras que yo supongo que la mayoría de nuestros amigos, de nuestra audiencia, pues a lo mejor desconocen, al menos en profundidad. Esto es una entrevista de la que nadie habla, por lo menos en Occidente. Se le hizo hace unos días a la canciller alemana Angela Merkel en el semanario alemán Die Welt, en el que pues vuelve a confesar algo que ya dijo en su momento Poroshenko, pero no es lo mismo que lo diga Poroshenko que lo diga Merkel, y es que la OTAN nunca tuvo intención de cumplir esos acuerdos de Minsk de 2014, esos acuerdos que en teoría pues establecían un cierto statu quo de paz, ¿no?, en Ucrania respecto a bueno, pues las intenciones o las preferencias que podría tener Rusia, que siempre puso como condición que no se le pusieran ni armas nucleares ni que se pues ampliara ese paraguas de la OTAN alrededor de la frontera de Rusia. Se llegó a ese acuerdo de Minsk después del golpe de Estado, hay que recordar, del Maidán y también de esa anexión de Crimea por parte de Rusia. Ese es el statu quo que se rompió, que se ha roto, ¿no?, con esa invasión o con esa intervención rusa, mejor dicho, en la guerra civil de Ucrania. Y lo que dice Merkel es que en ningún momento por parte de la OTAN hubo una intención de lograr una paz, que lo único que se quería era ganar tiempo, y esto es muy importante para militarizar a Kiev, con la idea, pues eso, de ir acosando poco a poco, sobre todo a las regiones del Donbass, que al final esas regiones del Donbass, pues de alguna manera tenían que estar respaldadas por Rusia, ¿no?, atacando esas regiones, lo cual, bueno, pues hemos visto, ¿no?, cómo se ha ido produciendo en los últimos tiempos, ¿no? Admite Merkel que la paz nunca fue el objetivo para Occidente, algo que, insisto, no nos ha llegado a la mayoría de medios aquí en Europa ni en Estados Unidos. En Rusia se habla bastante de esto, pero claro, aquí tenemos otro problema añadido, y es que no podemos tener acceso, por lo menos por métodos y por medios convencionales, a la información rusa. De hecho, esto es algo que el propio Putin pues ha comentado. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, es importante por muchos factores, porque nos ayuda a entender un poco lo que ha pasado en los últimos años, pero sobre todo para intentar atisbar qué puede ocurrir en el futuro, ¿no? Porque si se está hablando mucho de un posible acuerdo de paz, lo que ha dicho Putin es, dice, muy bien, nosotros nos podemos sentar y negociar, pero ¿qué garantías tenemos de que no va a ocurrir lo mismo que en 2014, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues vemos como hay un interés claro de que siga habiendo un suministro de dinero a Ucrania, suministro de dinero que no se puede hacer una trazabilidad completa. El Departamento de Estado de Estados Unidos está muy preocupado en estos momentos, está recurriendo, fíjate, al blockchain y a otros recursos tecnológicos para seguir la pista de los miles de millones de dólares que están llegando a Ucrania con ayuda militar y que no son capaces, insisto, de establecer dónde están ni dónde se encuentran, ¿no? Hay un cable elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos del 6 de septiembre que ha sido publicado en las últimas horas por el medio político, y aquí pues nos dicen que funcionarios estadounidenses están muy preocupados por todo esto, ¿no? Yo creo que cada día se va confirmando más que aquí hay muchos intereses, no solo geopolíticos, sino también económicos, militares, ¿no?, donde la corrupción, bueno, pues yo creo que es la gran protagonista. Bueno, hablar de Europa y hablar de corrupción en los últimos días, la verdad es que es tremendo, porque también, si quieres, podemos hablar un poquito de esos detalles del Euro-Qatar-Gate, porque cada día que pasa salen más implicados, Eva. Por supuesto, si quieres podemos hablar de ello, porque como lo venimos contando y analizando contigo, de hecho, cómo es, además, ese alcance en todas las cabezas de Europa, incluso todavía en grandes puestos, y luego no tiene ninguna secuela. Bueno, el abogado de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la imputada Eva Kaili, ¿no?, esta señora griega, que no la han dejado declarar, no le han permitido declarar. Ha habido una oportuna huelga de funcionarios en Bélgica. De verdad que es que esto, si hacemos una película, esto no nos sale mejor, ¿no? Ha dicho el abogado en una entrevista, como no dejaban declarar a su cliente, ha dicho que esta señora seguía instrucciones de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y del propio Josep Borrell, que en 2019 habrían decidido a nivel de la Comisión Europea lanzar unos programas de cooperación con Qatar, con Kuwait y Omán, que necesitaban un lavado de cara, un lavado de imagen, ¿no? No se explica a nadie de dónde sale el dinero. El padre de Bakaili, que es al que le cogen con la famosa bolsa, que parece ser que al final era una bolsa de deporte, algo más parecido a una maleta, pues lo han puesto en libertad, bajo fianza.
Resulta que en esa bolsa había un montón de billetes nuevos metidos en bolsas de plástico que podrían haber sido entregados por algún banco. Las autoridades belgas llevan investigando esto desde hace 2 años. Solo se ha liberado una parte de los expedientes. Hay servicios de inteligencia de 5 países implicados. Esto no es una tontería de que los tipos de Qatar le hayan podido dar algún tipo de dinero a algún legislador para que pues en el Parlamento Europeo defienda la posición de Qatar o defienda esos derechos laborales, ¿no? Como decía la propia Eva Kaili el pasado 21 de noviembre, que Qatar era líder en derechos laborales, cuando evidentemente, como hemos avanzado aquí, pues murió mucha gente, ¿no? En esas construcciones, ¿no? De las infraestructuras del Mundial. Y luego, aparte, pues evidentemente Qatar no es líder en derechos humanos de ningún tipo. Y claro, al final lo que plantea el abogado es que estaban recibiendo órdenes, sus clientes que estaban recibiendo órdenes. Podremos entender ahora a Borrell cuando decía que era una noticia muy preocupante la detención de esta señora. Y ahora, en estos momentos, la propia Ursula von der Leyen ha negado cualquier implicación de su equipo, pero ha dicho que está revisando su registro de lobbies por si hubiera algo sospechoso, es decir, que ellos saben que algo puede haber, ¿no? No olvidemos que Qatar se ha convertido en cliente principal de gas natural licuado de Europa y luego Der Spiegel al mismo tiempo hoy publicaba que Marruecos también está pagando a eurodiputados para que legislen a su favor y algunos de los eurodiputados a los que estaría pagando están implicados en este escándalo de Qatar, ¿no? Ahora podemos entender también, ¿no? Pues ese acercamiento que se ha producido siempre entre Europa y Marruecos, que muchos atribuían, ¿no? A esa alianza OTAN, porque Marruecos es socio de Estados Unidos, pero que podría ir mucho más allá, ¿no? La verdad es que es tremendo todo esto y al mismo tiempo, en el día de hoy también conocemos que se está registrando la sede del partido de Macron en Francia en el marco de una investigación por posible financiación ilegal en la cual habría participado también la consultora McKinsey en las campañas presidenciales de Macron en 2017 y 2022. Como ves, la cloaca va avanzando y bueno, yo supongo que toda esta gente estará deseando que llegue ya la Navidad, que lleguen ya las fiestas, pues para sacarles un poco del foco, porque la verdad es que todo esto está siendo un escándalo de proporciones bíblicas, ¿no? Bueno, nosotros seguro que estamos pendientes, pese al turrón, de todo lo que siga pasando. Hablando de asuntos y de lo que se quiere callar y de lo que no, estamos muy pendientes, aquí lo hablamos de forma continuada, de esas tensiones en el mundo cripto, la investigación de todo lo que pasó hasta declararse en bancarrota FTX, Sam Bankman-Fried en el punto de mira, lo que hizo en las Bahamas, cómo se filtró, pero Estados Unidos parece que no abre el micrófono, no permite que Bankman-Fried testifique. ¿Miedo a lo que pueda contar? Esto es un escándalo también de proporciones bíblicas. El fundador de FTX se presenta voluntariamente, porque a él le detienen y cuando le detienen le dicen, bueno, ¿y usted quiere declarar? Y dice, sí, yo quiero declarar. A lo mejor alguno pensaba que no iba a declarar y entonces le llevan iba a declarar ante el Congreso de Estados Unidos por videoconferencia, detenido en Bahamas y no le dejaron por lo que pudiera decir y por lo que pudiera avanzar, porque no olvidemos de que FTX era el segundo mayor donante del Partido Demócrata tras las fundaciones, las organizaciones de George Soros, ¿no? Este tipo ahora mismo está en un centro penitenciario que se llama Fox Hill, que según un informe del propio Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en 2021, es un nido de ratas, una cárcel que no cumple pues, los mínimos criterios, ¿no? De salubridad para poder meter ahí a gente, está allí metido, no le dejan declarar. El abogado había llegado a algún tipo de pacto para una fianza y que le pusieran una tobillera para evitar que se pudiera desplazar, una fianza de $250.000 y por eso Sam acude, ¿no? a ese tribunal de las Bahamas para declarar por videoconferencia y cuando llega allí lo ponen en prisión preventiva en el Departamento de Bahamas de Servicios Correccionales, lo meten en Fox Hill, dicen que va a estar ahí hasta el 8 de febrero y entonces esa declaración bajo juramento ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes no se produce y en su lugar comparece el nuevo consejero delegado, que es al que han puesto para intentar tapar un poco todo este proceso, culpando a Bankman de todo lo que ha hecho, ¿no? Esto cada día huele peor, espero que no suceda como en otros casos, como el de Epstein o el de McAfee, que al final pues acaben suicidando a este hombre. Y decías que esto se relaciona mucho con el tema del cripto invierno, evidentemente, porque al mismo tiempo Binance, que es el primer exchange del mundo, la gran competidora de FTX antes de que FTX cayera, y responsable también de la caída de FTX, porque fue una de las instituciones, una de las empresas que más hizo, ¿no? Por la caída de FTX, está sufriendo retiradas masivas de fondos, está teniendo problemas de confianza, ha presentado una auditoría que no se cree nadie, es un gran agujero negro y podríamos estar asistiendo ante el fin
de los exchanges tal como los conocemos, ¿no? Ante el fin de esas casas de intercambio. Y si se acaban los exchanges, de alguna manera las criptodivisas van a sufrir mucho porque el común de los mortales estaba adquiriendo sus criptodivisas a través de estas casas de intercambio, aunque siempre hemos recomendado a algunos que no se hiciera, porque es como ceder la tutela, la custodia de un bien que por definición esas criptos son anónimas, con lo cual la capacidad de ser sustraídas por este exchange si tiene las claves es muy elevada. Y desde luego, pues esto es un cripto invierno importante que servirá, como ya he explicado en otros programas, para introducir las divisas digitales de banca central, de esas CBDCs, que son pues el caballo de Troya del crédito social, ¿no?, en Occidente. Y también, hablando de otros asuntos, Lorenzo, esta mañana, la mirada, tenemos que ponerla en la semana laboral planteada en 4 días. ¿Sería el caballo de Troya para reducir la jornada de los funcionarios? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Y eso es lo que nos está contando. Ahora mismo el Gobierno, a través del Ministerio de Industria de Reyes Maroto, pues en la próxima semana ya va a convocar esas ayudas de 150.000 euros para las pequeñas y medianas empresas que decidan adoptar la semana laboral de 4 días. En realidad, las pequeñas y medianas empresas, igual que los autónomos, son los menos interesados precisamente en esa semana laboral de 4 días. Lo que más les interesaría es que el Gobierno pues hiciera algo porque se cumpliera la ley de morosidad, ¿no? Y que pues se realizaran los pagos cuando se tienen que hacer. La Administración Pública Española es la más morosa prácticamente de Europa, y luego además pues hay muchas pymes que sufren una mora, un retraso de los pagos por parte de grandes multinacionales que tampoco pagan en tiempo y forma, ¿no? Ahora se nos lanza esta idea de la semana laboral de 4 días, que no es algo español, también hay que decirlo. En Reino Unido también se ha lanzado un proyecto piloto que implicaría trabajar 4 días sin reducción de jornada, pero manteniendo el compromiso de la misma productividad. Y esta es la clave de lo que no se habla en España, ¿no? El tema de la productividad. Tenemos un informe del Banco de España muy reciente que nos indica que estamos en unos niveles de productividad propios de países subdesarrollados, y este es el elemento clave, ¿no? Porque para que todo el mundo salga ganando, tanto trabajadores como empresas, consumidores ya veríamos si sí o si no, sería conseguir hacer en 4 días el mismo trabajo que en 5. Eso implicaría que no afectara la productividad, pero claro, hay serias dudas en España, teniendo en cuenta que no somos capaces ni... El día 14 de diciembre de 2022, el Estado Mayor ucraniano aseguró que Bielorrusia está preparándose para participar directamente en las hostilidades en Ucrania, junto al ejército ruso, después de múltiples discursos y llamamientos del mandatario bielorruso, denominando a Ucrania como una gran amenaza para su seguridad. Pero no son solo palabras, y es que estas declaraciones se dan en un momento en el que Bielorrusia ha concluido una inspección sorpresa de sus fuerzas, pero no las ha devuelto a sus cuarteles, sino que las ha desplegado en la frontera con Ucrania, en lo que parece ser un despliegue previo a una invasión. Pero mientras todo esto ocurre, las fuerzas bielorrusas han sido avistadas portando nuevos distintivos en sus vehículos, cuadrados de color rojo, que de hecho son más aptos y visibles en condiciones invernales. Asimismo, los medios de inteligencia occidentales señalan que Bielorrusia ha movilizado una gran cantidad de fuerzas en su frontera sur con Ucrania, y pocos dudan de que un asalto a Kiev tendrá lugar muy pronto. Mientras que otro signo de alarma ha sido el despliegue de aviones AWACS y de vigilancia rusos A-50U, los cuales no eran vistos en la región desde que el ejército ruso abandonó su primer intento de tomar Kiev, por lo que todo apunta a que una invasión a Ucrania desde Bielorrusia es inminente. Por su parte, el Estado Mayor ucraniano también ha denunciado estos hechos, pero creen que todo es una preparación para un ataque que ocurrirá en al menos 2 semanas, en enero de 2023, por lo que de momento es incierto en qué momento podría ocurrir esta nueva ofensiva desde el norte. Y es que por supuesto los ucranianos se han visto forzados a desviar recursos y tropas para crear fortificaciones improvisadas en el norte de Ucrania, y han terminado volando puentes y carreteras, pero es poco probable que todos estos preparativos sean suficientes para retrasar significativamente el avance de los rusos.